análisis a profundidad del sistema jurídico mexicano es muy amplio. Por tal motivo, este breve esbozo solo es para reforzar y repasar de manera general. En el presente se abordarán antecedentes históricos del sistema jurídico mexicano, así como las fuentes formales del derecho, y su clasificación en el sistema normativo. Antecedentes históricos. En 1810 inició la lucha por la independencia de México. Sin embargo, el primer registro legal donde se establecieron los ideales del Estado naciente se remonta a 1814, al publicarse el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, elaborado, entre otros, por José María Morelos. A través de esta disposición, se pretendió dar sustento constitucional al movimiento de independencia, sin embargo, nunca vio vigencia. El 4 de octubre de 1824 se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se estableció una república representativa, popular, federal y dividida en estados libres y soberanos, además de una instauración en cuanto a la división del Congreso, dando pie a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. En sus inicios, la nación mexicana se regía por algunas leyes creadas en la época colonial, que fueron gradualmente sustituidas por leyes nacionales. Durante las 2 décadas siguientes, los constantes desórdenes, el lento desarrollo económico y los intentos de una reforma liberal motivaron para que el Congreso expidiera las 7 leyes constitucionales de 1835 y 1836, que pusieron fin al sistema federal y establecieron el centralismo, donde los estados se transformaron en departamentos subordinados al gobierno central. Cabe señalar que esta constitución menciona 2 aspectos importantes, que son el derecho de los mexicanos y el derecho de los habitantes en la República. Para junio de 1843 se publicaron las bases de una organización política, en la Organización Política Republicana, en las que se ratificó el centralismo. Sin embargo, 4 años más tarde, en 1847, se regresó al sistema federal mediante la restitución de la vigencia de la Constitución de 1824, aunque con una serie de reformas. Para 1856 se formuló el Estado Orgánico Provisional de la República Mexicana, que sirvió de base para un nuevo constituyente, y la expedición de la Constitución de 1857. De esta forma, se estableció un gobierno liberal. Sin embargo, a raíz de la publicación de las leyes de reforma, donde se dispuso, entre otras cosas, a la separación entre la Iglesia y el Estado, la expropiación y la seculación de los bienes de la Iglesia y la creación del registro civil, los conservadores apoyaron la intervención francesa y la implementación de una monarquía. El presidente Benito Juárez García se vio obligado a trasladar el gobierno al norte del país, hasta 1867, año en que, después de una larga y desgastante lucha, se pudo restablecer la República. Posteriormente, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se incrementaron la pobreza y la explotación de los nacionales. Esto, entre otros factores, provocaron que el 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero proclamara el Plan de San Luis, bajo el principio de sufragio efectivo no reelección, y con ello, llamando al pueblo a tomar las armas para la Revolución Mexicana. Aún sin concluir la lucha armada, el 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución actual, con el Congreso Constituyente convocado por Venustiano Carranza. Dicho ordenamiento constituyente muestra una ley suprema fundamental que se rige a nuestros días. Los hechos narrados fueron los cimientos del actual sistema jurídico mexicano. Y a continuación, retomaremos las fuentes formales del derecho. Las fuentes formales del derecho son el origen del derecho, es decir, de dónde nace. Tradicionalmente las fuentes del derecho se clasifican en reales, históricas y formales. Dentro de las fuentes formales, que son los procesos de creación de normas jurídicas, el derecho mexicano contempla a la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. También encontramos como fuentes a las normas individualizadas y a los principios generales del derecho. Bueno, en cuanto a la legislación, la ley constituye en México la más importante fuente formal del derecho. En el ámbito federal, el proceso legislativo está establecido en los artículos 71 y 72 constitucionales y consta de 6 etapas, que son iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e inicio de vigencia.
Es importante señalar que existen procesos similares en cada una de las entidades federativas. Por cuanto hace a la jurisprudencia es un conjunto de principios establecidos en las resoluciones determinadas de ciertos tribunales, al interpretar las leyes o al definir ciertos casos en concreto. Los jueces y los tribunales están obligados a resolver de una u otra forma los asuntos sometidos a su conocimiento, pero a veces es preciso averiguar el sentido que el legislador quiso dar. De esta manera, en el ámbito federal, el Poder Judicial de la Federación crea jurisprudencia a través del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de sus salas y de los tribunales colegiados de circuito, así como de las salas del Tribunal Superior Electoral y de sus salas regionales. Existen otros tribunales que también pueden emitir jurisprudencia en sus respectivos ámbitos de competencia. Un ejemplo atemporal fue la facultad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Superior Agrario y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como los Tribunales Superiores de Justicia de algunas entidades federativas. La costumbre es el procedimiento consuetudinario de creación del derecho. Se trata de normas jurídicas no escritas, impuestas por el uso, es decir, a través de la reiteración constante de una conducta de los hombres. La legislación mexicana en algunos casos admite la costumbre a falta de ley u otra disposición expresa, ya que contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. La costumbre está prevista en algunos ordenamientos tales como el Código de Comercio, diversos códigos civiles y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como la Ley Federal del Trabajo. En cuanto hace a las normas individualizadas, se crean para aplicarse en forma individual a una persona o a un grupo de personas claramente definido. Entre ellas podemos mencionar las sentencias judiciales, los contratos y las resoluciones administrativas. Pueden ser creadas inclusive por particulares, como por ejemplo los contratos. Sin embargo, este contrato solo obliga a quienes expresamente lo aceptan. Por último, tenemos los principios generales del derecho. Son verdades jurídicas notorias, indiscutibles de carácter general, creadas mediante un procedimiento jurídico filosófico de generalización. Constituyen una fuente supletoria de la ley, que permite a los juzgadores resolver las controversias frente a las lagunas u omisiones de ésta. Algunas veces es obligatorio recurrir a ellos, según se advierte del consentimiento del último párrafo en el artículo 14 constitucional, que dice: en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. En México no existe un listado expreso de los principios generales del derecho, porque su número varía constantemente debido al perfeccionamiento del que son objeto. Así queda a criterio del juzgador determinarlos o deducirlos, siempre y cuando no desarmonicen con el conjunto de normas legales cuyas lagunas u omisiones se hallan con la aplicación de dichos principios. Clasificación del sistema normativo. Cada una de las normas jurídicas, cimientos de todo orden legal, tienen características que la hacen ser diferente. Con la finalidad de sistematizarlas y hacer más evidentes sus alcances, se clasifican, entre otras formas, en atención a su jerarquía y en un ámbito material y especial de validez. En cuanto a la jerarquía, las normas jerárquicas no tienen forzosamente el mismo rango ni categoría. Algunas son superiores y otras son inferiores, es decir, existen entre ellas un orden jerárquico. Esto permite determinar cuál es la norma que resulta aplicable en un caso de contradicción. Además, existe la necesidad de que unas se apoyen en otras. Toda norma jurídica se considera válida y obligatoria porque se encuentra apoyada en una superior, en este caso la Constitución Federal. Así, en México el nivel máximo superior es ocupado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los tratados internacionales se encontrarán en un segundo plano, inmediatamente debajo de ella, y en tercer lugar se encontrará el derecho federal y por último el derecho local. Dependiendo de la situación podrán tener una igualdad de jerarquía.
Por cuanto hace al ámbito material de validez, el ámbito material de validez de las normas jurídicas o ramas del derecho identifica la materia que pretenden regular, es decir, las normas jurídicas no se aplican indistintamente. Cada una rige en determinada área del derecho y tienen características particulares. Tradicionalmente se conocen como ramas del derecho público las materias constitucional, internacional pública, administrativa, procesal, electoral y penal. En el derecho privado tenemos las materias de civil, mercantil, internacional privada, y las que a su vez pueden admitir múltiples dimensiones en un alcance en cuanto a la materia. Existen otras ramas del derecho como la agraria, la económica, la seguridad social, la del trabajo y la asistencia social, que por sus vínculos proteccionistas aspiran a la supremacía del interés común sobre los individuales y conforman el derecho social. Además, debido a la transformación social y cultural, han surgido disciplinas tales como el derecho informático. Ámbito espacial de validez. El ámbito espacial de validez de las normas se determina en el territorio donde éstas son aplicables. La República Mexicana está compuesta por estados libres y soberanos, en cuanto a su régimen interior, pero unidos en una federación. Además, forman parte de ella la Ciudad de México, que es la sede de los poderes de la Unión y la capital del país. Por su parte, los estados tienen como base de su división territorial, orgánica y política al municipio libre. De esta manera, el orden federal comprende las leyes que son obligatorias en toda la República. El orden local abarca las leyes que son obligación dentro de la entidad federativa, estados o Ciudad de México. De esta manera, el orden federal comprende las leyes que son obligatorias en la República Mexicana. Y finalmente, las disposiciones de carácter municipal que solo son aplicables en el municipio en donde fueron creadas. Por último, cabe mencionar que el derecho positivo mexicano está en constante cambio por la evolución y la trascendencia de la sociedad y el impacto que tienen tanto en su autorregulación como en las políticas de Estado.